New Balance lanza su super zapatilla, una zapatilla con placa de carbono para la competición, pensada para la larga distancia, para el maratón. Una zapatilla que cambia radicalmente con respecto a su predecesora, tiene muchísimos cambios y en este vídeo te voy a contar sus pros y sus contras. Hola amigo, mi nombre es Carlos Rojo y te doy la bienvenida a este canal donde cada semana subo vídeos de reviews de zapatillas, consejos para running, para que en definitiva seas un mejor corredor. Así que sin más te invito a que te suscribas a mi canal, tu suscripción me apoya muchísimo y también que si te gusta este vídeo te dejes un buen like. Bien, arrancamos. Os presento la New Balance Fuel CL Supercom Elite versión 4, una zapatilla que ha cambiado radicalmente con respecto a su predecesora. Aquí tenéis la versión 3 y son dos zapatillas totalmente diferentes. Posiblemente la versión 3 era de las zapatillas con placa de carbono para la competición con un tacto más amigable que había en el mercado. Una zapatilla que a mí no me convencía el hecho de que fuese tan blandita porque no era excesivamente reactiva y esto para la competición no me acababa de convencer. En este cazo pasamos a una cuarta versión que la han convertido un poquito más reactiva. También sube el peso, pero mejora en cuanto a prestaciones, mejor agarre, más amortiguación, pero ojo que no todo es tan bonito como parece. Es cierto que el hecho de que esta zapatilla fuese tan blandita, pues le perdía un poquito la estabilidad. Ahora encontramos una zapatilla que tiene un tacto un poco más firme, también agradable y blandito, pero bastante más firme que su predecesora, por lo tanto es una zapatilla más amortiguada y más estable. Y sin más dilación pasemos a hablar de las especificaciones de esta zapatilla. Una zapatilla de pisada neutra, zapatilla voladora para la competición y con placa de carbono. La placa de carbono la podemos ver por aquí alojada y realmente pues es una zapatilla pensada para el maratón. También deciros que no es plantillera, no se puede sacar la plantilla que viene de serie, viene muy bien enganchada y tampoco es algo que recomiende, no tiene un excesivo espacio en la horma como para poder colocar una plantilla de podólogo. Esto es algo que comento en todas las reviews. En zapatillas para el entrenamiento diario tenemos hormas más amplias para colocar una plantilla de podólogo. En este caso, si intentamos colocar una plantilla de podólogo, normalmente suelen ser voluminosas y no entraría en este tipo de calzado. Y para muestra un botón me he traído la plantilla de podólogo. Sí que es cierto que ahora estaba mirando que al final la he conseguido desenganchar, viene pegada con poquita cola y se puede desenganchar esta plantilla y la puedo sacar, pero si intento colocarla de podólogo, como se estaba comentando, al final entra, porque la plantilla entra, pero el pie no tienes mucho espacio en la horma y el pie te queda demasiado presionado. De todas maneras, esto cada uno es libre de probarlo. Si consigues que tu plantilla de podólogo te entre y te sientes cómodo con la zapatilla, pues adelante, coloca tu plantilla de podólogo. Una zapatilla que tiene un drop de 4 milímetros, que como recordáis es la diferencia entre el talón y la punta, teniendo 40 milímetros de altura en la zona del talón y 36 milímetros de altura en la zona del medio pie, que dan esa diferencia de 4 milímetros de drop. Esto es bastante aproximado y bastante parecido a lo que encontrábamos en la versión 3. Sí que es cierto que aquí me da la impresión que son unos 38 milímetros de altura, aquí subimos a 40 y que aquí el drop es más bien de 6 y no de 4. Pero bueno, en cuanto a las especificaciones de la zapatilla, la marca nos dice que en ambas zapatillas el drop es de 4 milímetros, pero aquí sí que podemos encontrar un poquito más de altura, llegando a los 40 milímetros, a ese límite que marca la World Athletics de zapatillas en ruta. Pasemos a hablar ahora del peso, uno de los principales inconvenientes de esta zapatilla, ya que han aumentado el peso 26 gramos, pesando 256 gramos para una talla 44 europea, cosa que la versión anterior, la versión 3, pesaba 230 gramos. Y esto realmente es uno de los principales inconvenientes. Realmente la zapatilla mejora mucho en prestaciones, ya lo iréis viendo a lo largo de la review, pero ha aumentado un poquito el peso. Sí que es cierto que no se nota una zapatilla pesada, ni mucho menos, tú corres con ellas y realmente se siente una zapatilla ligera, no es como esa Prime X que está ahí dando vueltas, que realmente se siente una zapatilla pesada. Esa sí que pesa 300 y pico gramos. En este caso estamos hablando todavía de un peso ligero, pero sí que es cierto que hay zapatillas en el mercado como Vaporfly Next Percent 3 que pesa 200 gramos o la Endorphin Elite que son de 200 poquito gramos, y claro, meter aquí una zapatilla ahora que se va a los 260 gramos, pues realmente es una diferencia bastante sustancial. Pasemos a hablar ahora del precio. Otra de las cosas que no me gusta de esta zapatilla, ya que ha aumentado 40 euros el precio con respecto a su predecesora. Ahora esta zapatilla cuesta 280 euros, cosa que la versión anterior costaba 240 euros. Creo que este aumento de 40 euros me parece un poquito excesivo de una versión a la otra, pero sí que es cierto que si lo comparamos con el resto de zapatillas que hay en el mercado, pues está dentro del precio de mercado, teniendo pues la de On Running en 300 euros, la Endorphin Elite en 300 euros, Alpha Fly en 310, incluso hay una Evo 1 que vale 500 euros.
euros, entonces pues dentro del precio de mercado pues está bien, pero me parece que 40 euros de diferencia entre una versión y otra pues se han pasado un poquito. Venga, pasemos a hablar ahora de los anchos de la zapatilla. Como siempre hago con este pie de rey, he medido los anchos de la zapatilla tanto en la zona del medio pie, la zona más central y la zona del talón. Os pongo una imagen para que lo veáis, donde podéis encontrar 109 milímetros en la zona del medio pie, cosa que la versión anterior medía 112 milímetros. Aquí han estrechado la zapatilla 3 milímetros. En la zona más central encontramos 76 milímetros y la versión anterior tenía 73 milímetros, muy parecido aquí. Y en la zona del talón tenemos 90 milímetros y en la versión anterior teníamos 91 milímetros. Realmente los anchos de la zapatilla se parecen mucho, pero sí que es cierto que parece que han estrechado un poquito la zapatilla con respecto a su predecesora. Cierto es que estrechar la zapatilla la convierten en una zapatilla menos estable pero más agresiva para la competición, y sí que es cierto que la versión anterior, al ser más blanda, necesitaban hacer la zapatilla más ancha porque de esta manera la convertían en más estable. En este caso la mediasuela, ya os lo explicaré en el apartado de mediasuela, al cambiar la espuma y ser una espuma un poquito más firme y no tan blanda como la versión anterior, no han necesitado tanta amplitud en la zona de la suela. Y ya para finalizar el apartado de especificaciones, decirte que es una zapatilla true to size, la talla 44 que uso en todos los calzados me va perfectamente. Yo realmente uso 44 y medio número más solo en la Rebel versión 3 y también en la Alpha Fly 2. En el resto de zapatillas suelo usar la 44, pero sí que es cierto que encuentro que en la zona de la punta pues no tiene excesivamente espacio. Si tú sueles tener problemas con el dedo gordo del pie, ojo, porque en esta zapatilla sí que he notado que el dedo gordo se suele clavar bastante en la zona del upper. Esta impresión me la ha dado más en estático. Corriendo con ellas ya os digo que no he tenido ningún tipo de problema en este sentido. La zona del medio pie pues tiene un gran ajuste y yo no he tenido ningún tipo de llagas en un día de series donde hice un 3x3000 a ritmos exigentes. Por lo tanto, yo solo es una apreciación que he tenido en estático. Me ha parecido que en la caja de dedos no hay mucho espacio. Ah, ¿que todavía no te has suscrito al canal? Pues antes de pasar a hablarte de la mediasuela y demás cosas de la zapatilla, échate una suscripción que es totalmente gratuito. Subo vídeos cada semana acerca de reviews de zapatillas, consejos para running, para que en definitiva aumentes tu rendimiento en la carrera y te ahorres mucho dinero, porque sabiendo cómo es cada zapatilla, pues irás al grano y comprarás la zapatilla más idónea para ti. Así que dicho esto, pasemos a hablar ahora de la mediasuela. Una mediasuela que a mí me llama especialmente la atención, estas formas como poliédricas que podemos encontrar, estas geometrías que tiene, estos recortes que tiene, que realmente le hacen a la zapatilla pues un toque agresivo y también muy bonito. En cuanto a la espuma, pues ha cambiado ese fuel cell tan blandito que podíamos encontrar en la versión anterior. Aquí el fuel cell era bastante blandito, en este caso es como un fuel cell hecho de peba, y esto lo que le dan a la zapatilla pues es diferentes densidades. Se nota una zapatilla con mayor densidad, no es tan blandita, pero ojo, también es una zapatilla bastante agradable de tacto, pero ya me recuerda más a un Power Run PB que puede tener la marca Saucony, que es de un tacto blandito y agradable, pero no es tan blandito como puedes encontrar en un fuel cell convencional de una Rebel versión 3 o, como te digo, de la versión anterior de esta zapatilla. Bien, además de utilizar este nuevo fuel cell hecho de peba, también encontramos un Energy Arc que también lo podíamos encontrar en la versión anterior, como podéis ver, pero aquí lo encontramos un poquito más cubierto. En la zona del medio pie no se ve a la vista, solo lo vemos a la vista en esta zona del talón, lo protegen más esta placa de carbono. El Energy Arc al final es como una placa de carbono que tiene cierta curvatura para darle a la zapatilla pues un espacio que a la hora de pisar, según dice la marca, acumulamos energía en el aterrizaje para que en el despegue nos la devuelva. Esto es lo que nos comentan. Energy Arc realmente también, desde mi punto de vista, lo que hace es guiar la pisada. Fijaros, este surco que tira aquí en la zona del talón lo que hace es un poco guiar la pisada. También el hecho de que tenga un drop tan bajo de 4 milímetros, que es un drop más bien bajo tirando a medio, convierte a la zapatilla teóricamente más exigente, fomentando una pisada más natural. Realmente los drops altos favorecen a esas personas más taloneadoras, haciéndoles pisar más de la zona del medio pie. Si tú subes el drop, lo que estás haciendo es ayudar a la gente a que pise de la zona del medio pie. En cambio, si tú pones un drop de 4 o de 6 milímetros, lo que estás haciendo es que personas que sean taloneadoras pues sufran un poquito más, no les vas a ayudar a una dinámica de carrera. ¿Qué es lo que ha hecho la marca? Tiene ese drop bajo, como te digo, pero tienen un rocker pronunciado. Como podéis ver, la zapatilla, el rocker es esta curvatura que podéis ver en la zona de la punta, y esto a la zapatilla lo que le dan es mucho dinamismo. Compensa, digamos, este drop bajo el hecho de tener un rocker tan pronunciado. Es una de las mediasuelas dentro de las zapatillas con placa de carbono más profundas, también más amortiguadas y más suaves que puedes encontrar. Realmente está muy enfocada a la larga distancia, que vayas cómodo en la larga distancia. Por contra, quizá en distancias de 5 y 10 kilómetros me gustaría más otro tipo de zapatilla. Esto al final del vídeo ya te lo comentaré. Realmente creo que es una zapatilla que está muy enfocada a la larga distancia porque vas a ir muy cómodo, vas a ir amortiguado y no se siente nada exigente. Pese a tener un drop bajo, no se siente una zapatilla exigente. Es una zapatilla que desde mi punto de vista lo que ha buscado con todos estos cambios es hacerla más
amigable, más democratizada. Digamos que ahora la puede llevar más tipos de corredores porque en la zona del talón pues tienen mucho stack, tienen mucha altura y también tienen mucha profundidad por el hecho de tener este Energy Arc. Si eres un corredor taloneador y bastante pesado, vas a poder pisar con la zona del talón y vas a notar bastante profundidad. Por contra, es una zapatilla un poquito pegajosa, por decirlo de una manera, y no es rápida. Entonces, no va a ser una zapatilla donde te encuentres cómodo corriendo a ritmos muy rápidos, ni tampoco a ritmos muy lentos. Para eso tendrás mejores opciones. Pero en esos ritmos intermedios, quizá, en mi caso, de 4.15 hasta 3.30 minutos el kilómetro, me parece un zapatillón. Si yo, por ejemplo, tengo que correr un 5 o 10K, prefiero una Adios Pro 3, una Vaporfly Express en 3, o por ejemplo también una Endorphin Elite de Saucony. Si tengo que correr, por ejemplo, una media maratón o una maratón, pues esta zapatilla es muy confiable, al igual que Alpha Fly 3, que la tengo por aquí detrás. Alpha Fly 3, pues para mí es mi favorita para la larga distancia, pero esta zapatilla también me da mucho confort para esa larga distancia. Me gustaría para esos ritmos, sobre todo, de 3.30 a 3.40 minutos el kilómetro. Dicho esto, te voy a hablar ahora de las durezas de la zapatilla. Como siempre hago con un durómetro, he medido las durezas de la zapatilla a lo largo de la mediasuela. Te pongo una imagen para que lo veas, donde puedes encontrar en la zona del talón 32 unidades, 36 unidades, 34 unidades. Como podéis ver, va fluctuando entre 32, 30 unidades hasta incluso las 36 unidades. Son durezas bastante blanditas. Si lo comparas con otra zapatilla, realmente estar en 30, 36 unidades, pues es bastante blandito. Sí que es cierto que en la versión anterior se nota mucho más blando a la práctica, pero en cuanto a valores más o menos era muy aproximado en ambas versiones. Pero en este caso se nota una zapatilla, como os digo, pues el hecho de tener ese fuel cell con PEVA, pues es una zapatilla que tiene un tacto más firme que su predecesora. Pasamos a hablar ahora del upper, un upper que ha cambiado muchísimo, es lo que ha cambiado más de la zapatilla realmente. Si os fijáis, aquí encontramos en la versión 3 un tipo canit, que esto sería un tipo calcetín, donde la lengüeta va unida al upper y es pues como si fuese un tipo calcetín, un tipo botín, y esto pues realmente también se notaba un tacto muy de ropa, mucho más contundente. También encontramos el logotipo de New Balance como dibujado en 3D, también muy bonito realmente el upper que tenía la versión anterior. En este caso encontramos ahora un upper más tradicional, teniendo pues una lengüeta separada del upper y teniendo un tejido pues más normal, más tipo engineered mesh, no tanto canit como podíamos encontrar en la versión anterior. La marca le llama Phantom Fit, si no recuerdo mal, aquí lo pone Phantom Fit, y esto pues es un tipo de upper más tradicional, donde también pues es bastante transpirable. Se puede ver por aquí en la zona de los dedos, pues mis dedos transparentados. Sí que es cierto que en la zona de caja de dedos se siente más ventilada la zapatilla, en la zona más central, pues al tener mayores refuerzos, pues la zapatilla no se siente tan ventilada. También podemos encontrar este logotipo como de plástico, que lo que le dan a zapatillas en la zona media más contención, y si nos fijamos en la zona interna también encontramos como una capa de color naranja que va desde el primer ojal hasta esta parte de aquí, donde le dan a la zapatilla mucha contención. Le están dando estructura en esta zona del pie para darle mejor soporte a la zapatilla, y sí que es cierto que la zapatilla en toda la zona del empeine y la zona media del pie pues va muy bien sujeta. En cuanto a las lengüetas, pues cambian muchísimo. En esta cuarta versión, como os decía, podemos encontrar una lengüeta más tradicional, separada del upper, como se puede observar, también un poquito corta desde mi punto de vista, y tiene un tacto como de neopreno y tiene perforaciones triangulares. Esto lo podéis ver por aquí. Es una lengüeta diferente a lo que encontrábamos en la versión anterior, que como os comentaba, pues es un tipo calcetín, ultra elástica. Fijaos qué elástica es la lengüeta, que realmente tú te colocabas esta zapatilla y ya te ajustaba bien. Y también como contra, esta zapatilla tenía un arco bastante intrusivo que te hacía rozaduras en la zona del tobillo, cosa que en esta nueva versión, pues haciendo digamos un ajuste más tradicional, la zapatilla no te hace este tipo de rozaduras. Bien, ahora llega el momento de repartir estopa, de decirte lo peor de esta zapatilla dentro de este apartado de upper. Es algo que no me ha gustado nada. Realmente la zapatilla te he podido decir que pesa más, que cuesta más. Para mí esto no son inconvenientes. Pesa más, pero también mejora en prestaciones. Vale más, pero realmente está dentro del precio del mercado. Pero lo que te voy a contar ahora no me gusta nada, y es sobre el bloqueo del talón. Me hizo llagas en el entrenamiento de series que hice este sábado pasado. Hice un 3x3000. En la primera serie no noté absolutamente nada. Terminando la segunda serie de 3000 metros, sí que empecé a notar que me empezaba a hacer rozaduras en la zona del talón de Aquiles, como puedes verlas en las imágenes. Realmente terminé en la última serie pues bastante dolorido, incluso me salió un poquito de líquido, de ampolla, y me hizo daño. Al día siguiente pude hacer mi entrenamiento con normalidad, con otro calzado, y no pasó nada, absolutamente nada, no me privó de seguir entrenando. Pero sí que es cierto que en un maratón, ¿qué hubiese ocurrido? Si en un 3x3000 me hace llagas, en un maratón, ¿qué hubiese ocurrido? Creo que el tema del bloqueo del talón es algo muy mejorable. No sé cómo se podría
podría mejorar. Realmente yo podría intentar utilizar el último agujero de la zapatilla y acabar de bloquearme bien el talón, pero considero que deberían de haber más acolchados en esta zona del talón para la zapatilla, pues darle un mejor bloqueo del talón. Esto es algo que realmente corriendo con ellas sentí el talón seguro. O sea, yo no sentía que el talón me bailaba, no sentía que era un talón inseguro, pero sí que es cierto que empecé a notar pues esa rozadura que me estaba haciendo daño en la zona del talón. Entonces esto es un tema bastante complicado y ya la seguiré testando, pero es un tema que no me ha acabado de gustar. El bloqueo del talón es bastante mejorable. ¿Qué? ¿Dónde vas a encontrar tanta sinceridad hablando de una review de zapatillas? Yo cuento absolutamente todo, sus pros y sus contras, sin filtros, así que por lo menos por mi sinceridad, échate una suscripción que es totalmente gratuito y a mí me apoyas mucho. Seguimos hablando de la suela de la zapatilla, una suela que ha cambiado bastante. Fijaos, la zona del Energy Arc en la versión anterior nos llegaba hasta la zona del medio pie y colocaban como esta placa de caucho para protegerlo un poco. En este caso encontramos una zona del medio pie ya cerrada, totalmente tapiada, con 3 tiras de caucho. Fijaos, una tira por aquí, otra tira por aquí y otra tira por aquí, dejando un poquito más al aire libre la zona del talón, pero es bastante profunda, es muy difícil que puedas dañar la placa de carbono que veis aquí alojada. Una zapatilla que desde mi punto de vista ha ganado en agarre, agarra mucho mejor. Realmente hice un entrenamiento en pista y la pista estaba mojada porque había llovido, incluso encharcada, y la zapatilla me agarró perfectamente en las curvas y no noté en ningún momento una zapatilla insegura. Creo que en tema de agarre ha mejorado muchísimo, pero también se siente un poquito como más pegajosa. Cuando corres con ella no se siente a lo mejor tan dinámica, no se siente como tan rápida como otras zapatillas con un caucho, pues no sé, una Takumi Sen, una Adios Pro 3, que se sienten más reactivas, que se sienten pues que se sales antes del suelo, que despegas antes del suelo, ¿no? Es una zapatilla que pues es un poquito más pegajosa, por decirlo de una manera. Así pues, como os comentaba, encontramos 3 tiras de caucho que dan muy buen agarre en la zona del medio pie. Realmente es una zapatilla que se siente muy segura y con muy buen agarre. Y en la zona del talón también encontramos 2 piezas de caucho por aquí que lo que hacen es proteger la zona del talón y proteger esta espuma Fuel Cell de Pebax, ¿ok? En la zona del talón sí que encontramos durezas diferentes que en la zona del medio pie. Os voy a poner una imagen que con el durómetro he pinchado las durezas a lo largo de toda la suela, donde podéis encontrar valores de 56, 54, 55 unidades en la zona del medio pie. Estos son valores muy blanditos, realmente es una zapatilla pues que tiene un caucho no excesivamente duro, es más bien blandito, y en la zona del talón encontramos valores de 60 o 65 unidades, dando mayor contención o mayor resistencia a la abrasión a la zapatilla para esas personas que aterricen de talón. Y luego donde está la espuma al descubierto, en la zona central encontramos 32 unidades. Así pues habéis podido ver las durezas de la zapatilla. Es una zapatilla que se siente pues bastante blandita, tiene un caucho bastante blandito, pero bueno, realmente pues esto no influye en el agarre porque la zapatilla, como os digo, agarra muy bien. También tengo que deciros una cosa, yo creo que el principal responsable del aumento del peso ha sido el hecho de colocarle tanto caucho a la zona de la suela, de darle tanto agarre y tanta durabilidad a la zapatilla, porque en la versión anterior fijaos que hay muy poca presencia de caucho y claro, el hecho de meterle más caucho a la zapatilla pues le sube el peso. Por cierto, antes de seguir con las conclusiones de la zapatilla, donde te voy a dar mi veredicto final acerca de esta zapatilla y también pues para qué tipo de corredor va enfocado y para qué tipo de distancia, decirte que se vienen reviews al canal muy guapas. Empiezo a tener ya la marca Hoka, que me la habéis pedido muchísimo en el canal y yo pues os escucho, también lo he hablado con Top for Running, ya han empezado a tener Hoka en la web y por aquí tengo esta Hoka Cielo X1, por aquí tengo esta Hoka Match X, una zapatilla pues realmente son muy polivalentes las dos, aunque son con placa de carbono pensadas para la competición o para entrenamiento exigentes, pues son 2 zapatillas bastante versátiles. Y por aquí también tengo zapatillas como esta Hoka Rincon 3 o también zapatillas como esta Hoka Clifton 9 y también tengo por ahí la Bondi 8. Como veis, tengo todo el surtido de Hoka, me lo habéis pedido y yo os hago caso, así que échate una suscripción si todavía no estás suscrito. A ver, familia, perdonad que insista en lo de suscribirse, pero es que veo en las estadísticas de YouTube que el 80% de las personas que ven los vídeos, o 78 o 77%, no están suscritas al canal y es algo que me choca. Y esto es algo que me ocurre a mí también. Cuando veo otros canales a veces se me olvida darle a like, por mucho que me esté gustando el vídeo, no le doy al like y digo, hostia, pues le tengo que dar al like. O no estoy suscrito a canales que me gustan y realmente pues el hecho de que yo te lo recuerde, pues a lo mejor te ayuda a tomar la decisión o a caer en la cuenta y decir, hostia, pues me voy a suscribir. Que no quiero ser pesado, pero es una manera también de recordarlo. Y llegamos al punto álgido del vídeo, donde te voy a dar mi veredicto final y mis conclusiones acerca de esta New Balance Fuel Cell Supercom Elite versión 4. Una zapatilla que ha cambiado muchísimo con respecto a su predecesora, y esto es algo de aplaudir a la marca New Balance. Se la juega, innova, y esto lo hace con muchos de sus modelos, algo que no se puede encontrar en otras marcas. Es una marca que se la juega bastante, que innova mucho y que no tira de una línea continuista, y yo, desde este canal, pues les quiero agradecer que se la jueguen tanto. Hemos pasado a tener una zapatilla con más amortiguación
amortiguación más agradable. Ahora es una zapatilla mucho más dócil porque pues tienes una zona del talón profunda y bastante amortiguada con 40 milímetros de altura, y realmente pues ahora es una zapatilla que corredores de peso medio o incluso corredores pesados la podrían utilizar para la competición. Como te digo, abarca más tipos de corredores, está pensada para la larga distancia, no para la corta distancia. Yo lo utilizaría sobre todo para el maratón, y realmente pues es una zapatilla que ha perdido ese pues un poquito de chispa, ¿no? Es una zapatilla que se siente como más pegajosa, como os decía antes, porque no se siente una zapatilla excesivamente rápida, y por eso ahora la encuentro ideal para distancia de media maratón y maratón. Ahora es una zapatilla más pesada que su predecesora, pero es cierto que ha mejorado en muchos aspectos. Encontramos ahora una zapatilla que tiene un puntito más de reactividad que tenía la versión anterior, que yo la encontraba excesivamente blanda. Sí que es cierto que esta zapatilla pues puede ser que tenga un poquito más de respuesta al tener una espuma un poco más durita, más firme, y ahora es una zapatilla que gana en ajuste, porque realmente en la zona del collar no vas a notar que te haga ninguna rozadura como hacía la versión anterior, y también es una zapatilla más ventilada y con mejor agarre. Estos son ventajas con respecto a su predecesora, pero por contra pues ha aumentado el peso, 27 gramos si no recuerdo mal, y también ha aumentado el precio, 40 euros. Y finalmente, para concluir, te diré que es una zapatilla que es muy confiable, que si yo tuviese que correr un maratón o una media maratón, posiblemente me pondría esta zapatilla o la Alpha Fly 3, una de las dos, porque me parecen muy confiables, muy cómodas para la larga distancia. Pero es cierto que me ha generado dudas el hecho de la llaga que me ha hecho en la zona del talón, que os he comentado antes. Yo creo que lo podría solucionar realmente cambiando el tipo de cordón, este tipo de cordón plano. Si pusiese un tipo de cordón quizá como tenía la versión anterior, un poquito más grande, pues posiblemente a lo mejor el ajuste podría quedar mejor, o utilizando incluso esta zona, este último agujero, que esto se puede utilizar en algunas marcas. No, en zapatillas con placa de carbono a veces este último agujero pues no lo encuentras, en este caso lo encuentras, y yo creo que en próximas pruebas que haga de la zapatilla pues utilizaré este último agujero a ver si me sigue ocurriendo el tema del talón. Si a ti te ocurre, por favor, me gustaría saberlo, déjamelo en los comentarios, porque es algo que puede ayudar al resto de gente. Si no te ocurre, pues también me gustaría saberlo, si es que soy yo, porque soy un puñetas con el tema de los pies. Ya os digo que yo suelo tener muchos problemas de llagas y todas estas historias, y es cierto pues que a mí me ha ocurrido, he acabado con ampollas en la zona del tendón de Aquiles, y es algo que he tenido que comentarte. Probé esta zapatilla el sábado pasado en un 3x3000 en pista de atletismo, y realmente la zapatilla me pareció brutal. Estaba el tartán mojado y me agarró súper bien. Es una zapatilla que es muy cómoda, que terminas el entrenamiento pues notando cero desgaste a nivel articular y muscular, pero es cierto pues que tuve este problema en la zona del talón y te lo he tenido que comentar. Pero me pareció una zapatilla pues que ventilaba bien, que no la sentí para nada pesada por mucho que haya aumentado el peso, y que la sentí con un gran agarre y con mucha fiabilidad. Por lo tanto, es una zapatilla que tengo una lectura positiva con respecto a su predecesora. Creo que ha mejorado mucho en muchos aspectos, pero pues tiene esa contraindicación que espero mejorar en un futuro, como os digo, utilizando el último agujero para ajustar mejor la zapatilla. Y poco más os tengo que contar de esta zapatilla. Ahora os tengo que contar que se vienen reviews muy guapas al canal. Como habéis podido ver antes, os he enseñado un surtido enorme de Hoka que iré probando y que iré pues haciendo reviews para el canal, para aportar esta marca al canal que tanto me habéis pedido. Pero también deciros que tengo, por ejemplo, esta Puma Fast R Nitro Elite 2, que también pues cuando la pruebe haré una review para el canal. Fijaos aquí la placa de carbono, como se puede ver a la vista, esto es un pepinazo de Puma. O por ejemplo también esta Takumi Sen 10, una zapatilla pensada para correr millas en ruta, para hacer series cortas porque es súper rápida. Es una Dios Pro 3 para que lo entendáis, pero mucho más radical. Fijaos esas Energy Rods de aquí, estas varillas de carbono. Realmente es una zapatilla brutal para la corta distancia, y como veis pues podéis encontrar en este canal un surtido enorme de zapatillas, desde esas zapatillas rodadoras para el entrenamiento diario de máxima amortiguación y máxima estabilidad, hasta zapatillas radicales para la competición y para correr muy rápido. Dicho esto, familia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!